Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente en este programa Jesús Evangelio. Como semana a semana llevamos a cada uno de sus hogares un tema específico, una pequeña catequesis acerca de las vivencias y todos los acontecimientos relacionados con nuestra Iglesia Católica. Para el día de hoy nos acompaña nuestro compañero José. José, bienvenido. Un saludo, Víctor. Para mí de nuevo un placer estar en este programa tan importante para nosotros como católicos, como cristianos, como siempre lo he dicho, y dar a conocer esa sabiduría de Dios, ese conocimiento que el Señor cada día se encarga de transmitirnos, cada día se encarga de enseñarnos. Por eso de nuevo la invitación es que hoy estemos atentos a este programa que es tan importante y así poder conocer y cada día más ampliar aquellas palabras que son necesarias para nuestra vida y nuestro conocimiento. Así es, José, y a lo largo de este año hemos llevado a nuestros televidentes temas específicos acerca de las vivencias, de los acontecimientos que se viven en nuestra Iglesia Católica y unas pequeñas catequesis para que ustedes conozcan un poco más sobre qué es ser católico y cuáles son las vivencias y cómo día a día estamos aprendiendo cada uno de ustedes y nosotros sobre esos acontecimientos que nos van a fortalecer para tener una vida católica más estable, más cimentada. Pero, ¿qué te parece, José, si antes de dar a conocer el tema que tenemos preparado para nuestros televidentes del día de hoy, damos paso a nuestra primera sección, Escucha la Palabra? Iniciamos nuestra sección Escucha la Palabra. Un momento para entrar en esa relación con la palabra de Dios. Un momento para dejarnos iluminar por medio de esa presencia que ejerce el Espíritu Santo, para dejarnos interpelar, para dejarnos exhortar y de esta manera dirigirnos en esa respuesta constante al amor de Dios. Hoy reflexionamos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y en este libro se nos invita por medio de ese escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solo uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Guarda estas palabras que te he dicho hoy en tu corazón y las transmitirás a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Es la invitación que hoy se nos hace a tener esa relación constante con el Señor, contemplando desde el Antiguo Testamento esa mirada de la ley, pero desde el Nuevo Testamento a esa ley se le imprime el amor, de esa manera que nosotros correspondamos por amor a esa ley. Y se nos ha dado a nosotros la ley, no como una conducta moral, sino como una experiencia para que nos dejemos guiar en medio de nuestro caminar, para que no perdamos el horizonte, para que tengamos siempre nuestra mirada puesta en Dios y nuestros pies siempre comprendiendo las diferentes realidades. Por eso hoy, con este Escucha Israel, se nos invita a estar en esa relación constante con la palabra de Dios, a vivir ese encuentro por medio de la palabra, a escuchar las palabras del Señor en todo momento, en todo instante y acogerlas en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro corazón. Y de cierta manera, por medio de esa escucha, por medio de esa sensibilidad que obtenemos nosotros a través de la palabra, tengamos la capacidad de responderle a Dios con valentía, con esfuerzo, con sacrificio. Por eso hoy que contemplamos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, miramos de qué manera se nos muestra a nosotros ese caminar, esa economía de salvación para que comprendamos la plenitud, esa plenitud manifestada en el Verbo hecho carne, esa vida que se nos da también a nosotros, para que en nuestro caminar gocemos siempre de esa búsqueda constante del amor de Dios para gozar la bienaventuranza eterna a la cual hemos sido llamados. Peregrinos del amor, pero ese amor configurado a partir de una persona, de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé la gracia santificante de poderlo siempre escuchar
en medio de tantos ruidos que nos presenta la sociedad, en medio de tantas circunstancias, que tengamos la capacidad de siempre poderlo escuchar para poderle responder de una manera efectiva y eficaz. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Bueno, Víctor, ahora iniciamos sí en propiedad este tema que es la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Un tema que es fundamental tocar hoy como iglesia, porque si nos damos cuenta, muchas personas han perdido como esa tradición de irse un poco al Antiguo Testamento y nos hemos quedado mucho con el Nuevo, olvidando el Antiguo, que también cumple un papel fundamental, y por eso se llama Antiguo Testamento, todo lo que pasó antes de, y de cierto modo que va conectando una trayectoria con otra. Y aquí podemos conocer en este Antiguo Testamento historias, de cierto modo van avivando nuestra fe, de cómo fue por ejemplo la creación en el Génesis, lo de los profetas, de Moisés, del Éxodo, y aquellas cosas que de cierto modo ayudan a enseñanza nuestra, ¿no? Que ayudan a nosotros como católicos, como hombres de fe, a cada día ir conociendo, y que son importantes para un verdadero persona de fe, ir conociéndolas, porque de cierto modo ya va avanzando su conocimiento y el día de mañana que le hagan preguntas sobre cualquier cosa no se verá colgado. Así es, José, como tú lo decías, podemos ahondar en los diferentes libros que nos presenta el Antiguo Testamento, pero no solamente quedarnos en esto. Tenemos que también tener en cuenta la literatura y el contexto en que fueron escritos estos libros. También debemos tener en cuenta la cultura de las personas que escribieron este libro. Si bien es inspirada por Dios, también hay que tener en cuenta que estas personas vivían en una cultura, que tenían unos rasgos específicos para cada una de su región, así como cada persona de su municipio, de su región, de su pequeña comunidad, tiene algo que lo caracteriza de los demás. También en la Sagrada Escritura encontramos que fueron diferentes exégetas los que escribieron, o diferentes agiógrafos quienes se encargaron de realizar la escritura de estos textos sagrados. Es por eso que en estos encontramos algunas discrepancias entre el modo de interpretar las situaciones para una comunidad y otra, pero también debemos enfocarnos en que este mensaje, traerlos a la cultura de hoy, traerlos al contexto de hoy y hacer vivas estas palabras que entendemos, pero no tomarlas literalmente, porque si nos ponemos a tomar las palabras literalmente, quizás cometeríamos muchos crímenes o muchas ambigüedades que nos llevarían no a avanzar en nuestra fe, en el conocimiento, sino más bien en retroceder en ellas. Y efectivamente ahí vamos conociendo un poco a poco, incluso, como decías ahora, mencionar de cómo todo este texto en su momento se iba interpretando. Y quisiera hacer énfasis en eso, ¿no? De cómo se debe interpretar el texto de la mejor manera, ubicándonos en el contexto donde se escribió, o en el contexto que narra el autor sagrado, que estaban las personas que se narran en aquel libro o en aquel texto. ¿Por qué? Porque tendemos mucho a, por ejemplo, leemos un texto y lo interpretamos a nuestra manera o al tiempo de ahora. Y hay que entender que el texto no se puede interpretar de este modo, ya que los tiempos eran distintos, los conocimientos eran distintos, los pensamientos, incluso las personas sobre alguna idea, sobre algún acontecimiento, era muy distinto a como se interpreta hoy. Por eso dentro de la iglesia tenemos el magisterio, que se encarga de hacer esto, de interpretar de la mejor manera en los textos, que esta es una de sus funciones, ¿no? Y por eso dentro de este magisterio hay personas que tienen el conocimiento suficiente para cada día ir interpretando, cada día ir enseñando, cada día ir transmitiendo esa palabra de Dios de acuerdo al contexto en que fue narrado y en que fue escrito. Así es, José, y también es recordarle a nuestros televidentes que el texto no es que iban sucediendo los acontecimientos y el agiógrafo iba detrás de las personas escribiendo la situación que se vivía o el acontecimiento que pasaba. Hay que tener en cuenta que estos textos o este conocimiento que tenemos acerca de la Sagrada Escritura fue inicialmente transmitido de forma oral, de padres a hijos, de hijos a nietos. Entonces es la importancia de comprender y entender cómo fue escrito
estos textos sagrados. Ahí es donde podemos encontrar un error por parte de los hermanos protestantes que indican que se apegan simplemente a la Biblia, al texto. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar a leer estos textos o a que se realizara la escritura de estos textos, se transmitía oralmente. Así como nuestros abuelos nos transmiten sus enseñanzas de forma oral o nos narran esos acontecimientos que sucedieron o acontecieron en su juventud, en su adultez, y nos van alimentando, nos van llevando a la imaginación de cómo sucedieron esos acontecimientos a lo largo de su vida. De esta misma manera fue la tradición de las Sagradas Escrituras, primero oralmente, que se transmitía entre familias, y luego reiterativamente se inició con la escritura. Los hagiógrafos empezaron a escribir todo esto que habían recibido de sus antepasados. Y efectivamente, y ahí vamos conociendo de que, como lo decías, los hagiógrafos no iban detrás de las personas y que escribiendo. Y hay que entender que estos textos, unos con otros, algunos se llevarán incluso siglos quizás de escritura, ¿no? Por ejemplo, el Génesis, el Deuteronomio y así. Por ejemplo, tenemos lo que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico, ¿no? Que de cierto modo, no lo dije en orden, pero de cierto modo se van conociendo estos libros y van ayudando a las personas, y entender de que no, como lo dije ahora, uno se escribió tras de otro o todos se escribieron juntos, no, sino que fueron textos que fueron conseguidos a través del tiempo y que de cierto modo se hizo una verificación, y para ya luego acertar de que sí fueron escritos bíblicos, de que sí son personas inspiradas que lo escribieron. Y de cierto modo por eso debemos cada día ir aprendiendo más sobre esta historia de salvación, sobre esta historia de Israel. Así es, José, como tú lo decías, incluso también encontramos que algunos textos, podemos partir del libro del Génesis, fue escrito, incluso algunas partes de este libro del Génesis tienen incluso 400 años entre la primera escritura y la última. Entonces no podemos interpretar que fue de manera lineal la escritura de esto. No podemos también dejar pasar, José, que en esos primeros 5 libros de la Biblia, como lo indicabas, el Pentateuco, encontramos la base inicial para la salvación del pueblo de Israel, encontramos las instrucciones que Dios entregó a Moisés y cuáles son esas leyes que se debían de cumplir para ser el pueblo elegido. También encontramos acontecimientos como el sucedido en el arca de Noé, que para algunos de nosotros es ya muy conocido, y debemos darle la interpretación con base a lo que acontece, qué situación se está viviendo, y que no muchas veces los acontecimientos representados allí en la Sagrada Escritura son de forma literaria, sino de forma peyorativa, llevando al lector a hacer un imaginario de lo que se vivió en esta situación, y que interprete de alguna manera este mensaje que le trae la Sagrada Escritura. Efectivamente, entonces cada día estos personajes van cumpliendo un papel fundamental dentro de la escritura, de la Sagrada Escritura, ¿no? Un papel que va cada día dando a conocer esa historia de salvación, todo lo que el Señor hizo, todo lo que Dios quiso hacer a través de su pueblo. Y entonces, en base a esto, quisiera ahora hablar de los profetas, personajes que cumplieron un papel fundamental dentro de la Biblia. Conocemos muchos profetas, ¿no? Y de cierto modo, los profetas cumplen 2 funciones: anunciar y denunciar. Anunciar aquel mensaje salvífico de Dios, aquel mensaje que cada día nos va instruyendo. Y creo que el día de hoy muchos no, todos, estamos llamados a ser profetas, todos los cristianos, profetas de esa palabra de Dios, profetas de ese mensaje que el Señor fue enseñando, profetas de aquel mensaje que el Señor instruyó a los apóstoles, así como los instruye hoy en día a nosotros, a través de su palabra y a través de la tradición. Debemos ser esos anunciadores de la palabra, anunciadores de paz, anunciadores de salvación, que cada día se encargan de llevar un mensaje de esperanza a la gente, de llevar un mensaje que se encargue de dar a la gente una mirada distinta, una mirada más amplia de cómo es el mundo y de cómo el Señor obra a través de él, obra a través de la creación. Mencionamos ahora al principio el Génesis. Obran a través de aquellas cosas que van
alimentando la palabra, alimentando el conocimiento. Lo decía, anuncian esa palabra de Dios. Ahora denuncian aquellas cosas que no están bien, que no se deben llevar a cabo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquello que afecta en la vida del hombre. Y nosotros también como cristianos debemos ser denunciadores de aquellas cosas que no son como fuerza para nuestra vida, aquellas cosas que no, de cierto modo, no encajan, ¿no? De este modo, nosotros debemos tener estas dos palabras muy presentes en nuestra vida: anuncia y denuncia. Denunciar las cosas buenas de Dios y aquel mensaje que el Señor quiso transmitir, y denunciar aquellas cosas que no deben ser implemento en nuestra vida. José, y como lo decías en su principio, los profetas se encargaron mucho de anunciar y denunciar. Dios se hacía presente o hablaba a los profetas y les indicaba: ve a tal comunidad y anuncia mi palabra. ¿Por qué? Porque en su momento ese pueblo estaba cometiendo actos que no eran agradables para Dios, y Él en su infinita misericordia los llamaba de alguna forma a la conversión, les pedía que se arrepintieran antes de que desataran en Él la ira. Entonces podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo pendiente de sus pueblos y trataba de no generar en Él esa ira, como esa advertencia, como que de alguna manera les decía: me está molestando lo que están haciendo, o se convierten o los castigo. Es como ahora hace una mamá: si usted hace esto mal, yo te castigo. De alguna forma también Dios ha obrado por medio de los profetas, trayendo este mensaje y llevando ese mensaje a los pueblos, de alguna manera atrayéndolos, diciéndoles: ustedes están realizando este acontecimiento mal, los invito a que se conviertan, a que dejen esa conducta que han llevado a lo largo del tiempo y se conviertan. Ahí es donde experimentamos cómo los profetas fueron los encargados de ir a esas comunidades y decir: Dios está molesto por esta situación específica que están realizando y los está invitando a que se arrepientan de esto que están haciendo y que se acerquen más a Dios. Podemos experimentar también, José, o leer cómo en muchos de esos pasajes bíblicos, la mayoría de los profetas, las comunidades a los que fueron enviados, tomaron la decisión de convertirse y continuar siguiendo a Dios, dejando de un lado todos estos actos que no permitían que estuvieran más cerca de Dios. Efectivamente, entonces ya vamos conociendo aquella palabra que cada día se encarga de instruir, aquel mensaje de salvación que deja el Señor a través del Antiguo Testamento, aquel mensaje que se va encargando de ir a aquellas comunidades y aquellos lugares que son de difícil acceso. Hablamos ahora de la tradición, ¿no? La tradición que también de cierto modo acompaña en toda una generación. Por ejemplo, la familia tiene tradiciones, ciertas culturas tienen sus tradiciones, y la iglesia también tiene las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, está la tradición de tal sucesor de los apóstoles, ¿no? El primer papa, que es Pedro, conocido por todos, y que a través de los años se fueron conociendo esta sucesión y esta tradición se ha mantenido, que el sucesor de los apóstoles cada día vaya acompañando, ¿no? Por eso cada diócesis, que es un territorio en específico, tiene obispos, que son sucesores de los apóstoles, no directamente porque ya han pasado muchos siglos, pero son sucesores de los apóstoles, ya que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso hay obispos aquí y obispos allá, que se encargan de guiar al pueblo de Dios, así como lo hicieron ellos, que fueron del mundo, que el Señor los envió de dos en dos, a aquella misión esencial que era transmitir la palabra de Dios. José, y como tú bien lo decías, transmitir esa palabra no simplemente es en el actuar, no simplemente es llevar la palabra, también es en el actuar y dar testimonio del Evangelio por medio de las obras que realizan, por medio de solamente ir, bien lo decía San Francisco: vayan a evangelizar y si necesitan, hablen. Es como siendo desde la persona, desde su forma de actuar, desde su forma de relacionarse con los demás, cómo llevamos este mensaje, cómo llevamos este mensaje de conversión, cómo hacemos para que las personas que nos rodean noten en nosotros esa diferencia que nos caracteriza especialmente por ser cristianos, esa luz renovadora que llevamos a cada una de las personas y que nos hace capaces de transformar corazones, que por medio de la palabra que llevamos a cada una de las personas que nos rodea, seamos capaces de dar a conocer ese
gran don que nos tiene Dios preparado, de esa palabra que nos acerca a Él y nos alimenta para que conozcamos cada día más de Él. Efectivamente, y tener muy presente todas aquellas enseñanzas buenas que nos deja, ¿no? el Antiguo Testamento, esas enseñanzas que se encarga de cada día ir mostrándonos nuevos caminos e ir instruyéndonos, como lo mencionaba ahora, por ejemplo, los profetas, que anuncian y denuncian, enseñanzas que cada día se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el pueblo judío tiene la costumbre de siempre comer en familia, esas enseñanzas buenas que nosotros debemos tener presente, la familia que cumple un papel fundamental, ya lo hablamos en otro programa, esa familia que se encarga también de ir instruyendo en el conocimiento, en esa sabiduría que las personas cada día se encargan de mostrar. Entonces, de cierto modo, ya vamos conociendo, vamos abriéndonos, vamos cada día implementando cosas de este Antiguo Testamento que nos deja a nosotros e ir haciendo una transición ya hacia el Nuevo, ¿no? Que también ya da un cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Y por eso tener muy presente todo esto, que debemos nosotros, como verdaderos cristianos, tener presente el Antiguo Testamento en todo momento, a conocer todas esas historias de salvación, y por eso qué bueno es que nosotros conozcamos más del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos mucho sobre el Génesis, y más que todo lo que tiene que ver con la creación, ¿no? Todos los principios, pero también hay más libros del Antiguo Testamento, ¿no? Muchos más libros que también son de interés para todos, que son de conocimiento para todos y que cada día se encargan de ampliarnos e instruirnos cada día más. José, bien como tú lo decías, de más libros, y vamos a tocar de forma breve un poquito acerca de los salmos, que son la oración del pueblo y cómo son asociados a David estos salmos que permitieron que David, por medio de esta escritura, reflejara esa necesidad de Dios. Y hay algunos salmos muy puntuales que nos invitan a la conversión y al perdón. Y no vamos a ahondar mucho por temas de tiempo, porque bien sabemos, José, que el tiempo en la televisión es muy corto, y esto nos permite en el resto de los salmos hacer una oración precisa de súplica, de agradecimiento, de perdón. Es la invitación que también les tenemos a ustedes, queridos oyentes, para que no simplemente se enfoquen en abrir un salmo específico en su casa, sino que vayamos leyendo y vayamos interiorizando qué nos quiere decir cada salmo con su mensaje y qué salmo podemos utilizar específicamente en esas necesidades que tenemos diariamente. Es la invitación pues a que no solamente abramos nuestra Biblia en el Salmo 23, en el Salmo 91, en el Salmo 50, donde suplicamos perdón, sino que vayamos ahondando en cada uno de esos salmos, vayamos de alguna manera entendiendo para qué necesidad tenemos cada uno de los salmos. En la parte inicial de cada uno de estos salmos encontramos una palabrita clave que nos indica este salmo a qué nos está invitando, este salmo a qué nos lleva. Entonces, por eso la invitación importante para nuestros televidentes, José, es que cuando hagamos lectura de este salmo, también interpretemos de alguna manera qué nos quiere invitar y a qué nos está invitando, qué súplica estamos realizando a Dios por medio de este salmo. No, Víctor, entonces ya vamos finalizando este programa, llegamos al final, ¿no? Y de nuevo hacer la invitación que siempre hago al principio, conectarnos y cada día tener la disposición de aprender, cada día tener esa disposición, esa apertura de ir a instruirnos y cada día crear conocimiento nuevo para así crecer en sabiduría, así crecer en aquellas cosas que son buenas para nuestra vida. Así es, José, y dando por terminado nuestro programa, ¿qué te parece, José, si vamos a nuestra siguiente sección, Escucha a un corazón? Un cordial saludo, mi nombre es Freddy Ricaute, soy ingeniero industrial de profesión con una especialización en la parte financiera. Actualmente me encuentro estudiando en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, estoy en el área de propedéutico, por designios de Dios, el Señor lo llama a uno en cualquier etapa de la vida. A mí me llamó y me reconfirmó mi vocación ahora siendo profesional, y es una invitación para todas las personas que nos están viendo, que no duden que la vocación es eterna,
el Señor desde el primer momento de nuestra gestación nos tiene destinados para algo. A mí me reconfirmó mi vocación en esta etapa, pero es una invitación a servirle a su iglesia y servirle como sacerdote. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo nace mi vocación? Mi vocación inicialmente como niño fui criado en una familia católica. Por parte de mi abuela siempre fue una devoción grande a la iglesia, mi mamá igualmente, y mi formación académica transcurrió en colegios. Mi etapa de bachillerato la cursé en un seminario menor en Zipaquirá. Alcancé a tomar una decisión de formarme en el seminario mayor de Zipaquirá, pero tomé una pausa y hice una carrera profesional. No fue fácil, pero siempre estuvo la llama de la vocación en ese proceso de formación y posteriormente en mi etapa laboral. Siempre estuvo el Señor ahí reconfirmando que me necesitaba para algo. Hace 6 años empecé un tema más o menos de acercamiento con directores espirituales, manifestando mi deseo de servirle al Señor, porque sentía que todavía el Señor me tenía destinado para algo muy importante. El año 2022 empecé un proceso de acercamiento con el seminario donde estoy actualmente. Empecé a hacer toda la gestión. Tenía siempre como esas dudas, pero me afianzaba mucho en la parte espiritual, especialmente en el tema de la Eucaristía. El año 2023 pude asistir finalmente a un encuentro vocacional donde hice toda la gestión y le puse en manos del Señor. Le dije, si tú realmente quieres que le sirva a su iglesia, estoy disponible para poderle servir. Sé que toda la etapa que transcurrió de mi vida profesional y mi vida laboral, el Señor la necesitaba, y hoy en día me siento más feliz, me siento seguro de haber tomado esta decisión, y sé que el Señor, a pesar de mi pequeñez, está llevando en esta vasija de barro este tesoro grande de servirle a su iglesia. Lo que más me llama la atención es poder algún día poder celebrar este misterio tan maravilloso de la Eucaristía, poder consagrar su cuerpo y sangre en el altar. Cuento con la oración de todos ustedes para seguir en este proceso vocacional. Dios me los bendiga. Bueno, José, después de haber escuchado este testimonio que nuestro compañero de la etapa propedéutica tenía preparado para nosotros y de conocer cómo nació su historia vocacional, damos por finalizado nuestro programa, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que no simplemente se queden con las lecturas del Nuevo Testamento, sino que hondemos un poquito en el Antiguo Testamento y no lo interpretemos de la manera más fácil o esto cómo lo aplico a mi vida, sino que tengamos contexto del texto que estamos leyendo y lo hagamos vivo en nuestra vida. Y la invitación también especial, oremos con los salmos, pidamos a Dios con los salmos, y la invitación también importante. Si ustedes se acercan cada día más a los salmos, la invitación es al rezo de las laudes, al rezo de las vísperas, orar con estos salmos en la mañana y en la tarde, con la familia, pidiendo a Dios su infinita misericordia y su bondad para que nos acompañe en nuestro caminar. A ustedes televidentes y a usted, José, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Jesús Evangelio. Dios les bendiga a todos y que pasen todos un feliz día.